Saludos, hermanos benditos en Cristo Jesús, pueblo de Dios, en todo el mundo, en cualquier lugar donde estén escuchando esta prédica, y por qué no también a todo aquel hermano bendito y hermana bendita que está en cualquier parte del mundo, que tiene la bendita presencia de Dios y que es hermano y hermana en Cristo Jesús. También oramos y pedimos todos los días por todo el pueblo de Dios, por toda la familia. Es un privilegio para mí, hermana y hermano bendito, tener la bendición y la oportunidad de Dios de que me esté regalando este bendito tesoro de ser un instrumento para una enseñanza más, la enseñanza número 23. Como empezamos ya desde un principio con las bases, para que todo aquel que haya escuchado desde la enseñanza 1 hasta esta enseñanza pueda entender el por qué el pecado, el por qué la apostasía, el por qué siempre el hombre inclinado, hablando del pueblo de Dios, a cambiar la gloria de Dios por las cosas temporales y corruptibles y la falta de fe en estos tiempos. Así que me pongo a sus pies, hermanas benditas y pueblo de Dios, hermanos benditos, amigos míos, y prosigamos con esta bendita palabra. Nos quedamos para estudiar un versículo que me faltó el día de ayer, que viene en segunda de Pedro, por favor, capítulo 2 y en el 22. Siempre con la bendita palabra de Dios, hermanas benditas, vamos por favor a segunda de Pedro 2. Y vamos a explicar entonces, para concordar la enseñanza de ayer, el versículo 23 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo, como le decía la vez pasada, bendito pueblo de Dios, Dios no es ofensivo, más bien nosotros lo ofendemos. Dios utiliza siempre palabras simbólicas como víbora, como áspid, como león, para representar muchas veces a nuestro Señor Jesucristo, como la tribu de Judá, también para representar al enemigo. Utiliza el sol, utiliza la luna, utiliza la palabra oso, leopardo, bestias. Entonces, todo es simbólico. Hay que saber que Dios no es ofensivo, que utiliza siempre parábolas, ejemplos, simbolismos terrenales para poder entender el mensaje celestial. Ayer que veíamos también que son como animales irracionales, yo le expliqué en la enseñanza pasada lo que eso significa, no tener la cabeza de Cristo y comportarse como alguien que no tiene inteligencia, ¿verdad? Sin conocimiento de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. De igual manera, a todos aquellos que alguna ocasión participaron del llamamiento santo de la cruz de Cristo y de la sangre y de la limpieza de sus pecados, y tuvieron el conocimiento del camino, de la vereda, de la puerta angosta, de la palabra que Dios puso en nuestros corazones, y volvimos atrás siendo engañados astutamente por la serpiente, y que entró una incredulidad en nosotros como la entró en Eva en su momento y en Adán. Asimismo, hermana, Dios nos dice, y es un proverbio que hay para representar al cristiano o a la cristiana que regresa al mundo. Mire, el mundo y lo que trajo Satanás es un vómito, es algo horrible. Dios utiliza el vómito utilizando el simbolismo perro, porque el vómito representa pues algo que asqueroso, algo que da asco, algo que cuando nos cae mal en el estómago, pues nuestro mismo cuerpo lo expulsa porque fue algo echado a perder, ¿verdad? Pero pues sale algo muy a la vista, muy despreciable. Entonces, estos simbolismos usa Dios porque el perro, pues bueno, yo tengo perro, siempre he tenido perro, ¿verdad? Me gustan mucho las mascotas, y los perros son muy cochinos, tienden a comer su vómito y tienden muchas veces hasta a comerse el excremento en algunas razas, ¿no? Como el Yorkshire, el Yorkie
y muchas otras razas son muy cochinas y también cuando vomitan se comen el vómito. Entonces, Dios está representando a los cristianos que regresan al mundo porque el mundo es una porquería, porque Dios considera toda la mesa de Satanás como un alimento echado a perder, como un alimento que causa daño, que causa muerte, ¿verdad? Y que es un vómito, y precisamente Dios nos saca del vómito, ¿verdad? Dios nos saca y nos hace seres espirituales después de que yo era un animalito sin la cabeza de Cristo, que era un perrito acostumbrado y habituado al mundo, y que Cristo Jesús me resucita en un ser espiritual, y que después de esa conversión que me trajo, yo regreso nuevamente a mi vida pasada, a lo que me prohíbe Dios y Cristo Jesús, que me pueden contaminar, y me vuelvo a convertir nuevamente en un ser irracional, en un animalito irracional, ¿verdad? Que me gusta la porquería, que como dice en San Juan 3, que los hombres no venían a la luz porque amaron malas tinieblas. Como dice en Santiago 4, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Que no es de la amistad con este mundo? Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Como ya lo hemos visto, hermanas y hermanos y pueblo bendito, en pasajes anteriores, para que no haya ninguna duda. Y bueno, igual usa la puerca, ¿verdad? Una puerca, pues bueno, una vez que la lavan, ¿verdad? Que representa el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús, pues cómo da coraje que se vaya a revolcar nuevamente en el cieno, en el excremento, en la porquería. Da mucho coraje que después de lavada vaya y se revuelque, porque pues fue en vano el haber lavado el puerquito o la puerquita. Entonces estos simbolismos los utiliza Dios no para decirle a alguien puerco o perro, digo, lo dice Dios, no lo digo yo, hermana. Las expresiones son de Dios, ¿verdad? Él es el que dice. Entonces, cuando por instrumento de nosotros no para decirle, no para contender, pero sí para la hermandad, decirle que alguien que estuvo aquí y regresó al mundo, pues es como un perro, una puerca, son cosas de Dios, no son de nosotros, hermanas y hermanos. La bendita palabra la tenemos abierta. Entonces, todo el capítulo de Pedro que nosotros acabamos de leer en segunda de Pedro capítulo 2, desde el versículo 1 hasta este versículo 22, habla del fruto. Recuerda, hermana y hermano, de todo aquel que fue rescatado de las tinieblas, que Cristo Jesús le dio vida, que lo resucitó en el bautizo, que le dio palabra, que supo el camino y que después regresó para atrás como Adán y Eva. Y todo este es el fruto que le viene a un ex cristiano o ex hijo de Dios que traiciona el pacto de Dios, así como la presencia del Espíritu Santo tiene muchísimas cualidades en mi vida, como luz, como fuego, como gozo, como maestro, como poderoso, como entendimiento a la palabra, como consolador, y tiene muchísima enseñanza. De igual manera, hermana y hermano, Satanás y la presencia de las tinieblas en un ser humano que ha descartado el pacto de Dios, también tiene todo este fruto que es innumerable, porque todo lo que acabamos de ver en este capítulo es innumerable, todo el fruto que tienen. Recuerde, por sus frutos, por su comportamiento, lo vamos nosotros a poder visualizar. Si usted tiene vista, si usted tiene temor, si usted cree en Cristo, le va a permitir ver el fruto de un espino, el fruto de un árbol que no dé buenos frutos y el fruto de un buen árbol. Y si no lo ve y si no se da cuenta, hermana y hermano, pues es porque Dios ya lo dejó con un velo, como vemos. Pero proseguimos con la bendita palabra de Dios, hablando del fruto que tienen estos falsos ministros el día de hoy. Vamos por favor a San Juan 8, el Evangelio de San Juan, siempre con la bendita palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 8, por favor. Y vamos a leer del versículo 43, por favor, al 49, ¿sí? 8 del 43 al 49. Empezamos
diciendo en el 43, Jesús hablaba con los ministros pecadores de aquel entonces y les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Empezamos con esto, hermana bendita y hermano bendito, que fueron citas que yo toqué sin llevarlos a constatar y que le dije subraye, escriba hermano y hermana bendita, porque todas las citas y todos los consejos que Dios me ha permitido desde la enseñanza número 2 hasta esta enseñanza que es la 23, siempre ha sido como lo vimos desde un principio, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, este lenguaje para poderlo entender, hay un precio que vamos a ver más adelante, subráyelo, escríbalo, querido hermano. Este lenguaje es espiritual, no es de la carne, no es terrenal, no es de aquí abajo. Por eso desde el Antiguo Testamento, cuando dice que el maná que comió el primer pueblo en el desierto venía del cielo, no de aquí abajo, ya con simbolismo siempre, ya con enseñanzas para poder entender. También Cristo Jesús dijo, no es que nadie haya subido allá arriba, sino que yo subí, bajé, ¿verdad? Y soy el maná. Todo el que me come tendrá vida y tendrá vida eterna. Pero recuerda, hermana, que Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hablarles ni a dar testimonio de mí. Yo he venido a hablar lo que mi Padre me ha dicho. Y allá arriba en el cielo, pues hay otro lenguaje, porque allá no existe el dinero, no existe la música, no existen las parrandas, no existe el vino, no existen los compadres, no existen la natividad, no existen las fiestas, no existen las vacaciones, no existe nada de eso, hermana. Allá arriba es otro plano. De hecho, en Apocalipsis usted se puede dar cuenta de qué se hace día y de noche ahí, porque dice que de día y de noche están diciendo, santo, 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 santo es el Señor, y están adorando y alabando al Rey de Reyes. Usted podrá decir, qué aburrido, sí, a lo mejor si no tiene el Espíritu y nunca ha comprobado la presencia de Dios y lo que es tener a Dios, podrá decir que aburrido, pero yo le testifico, bendito hermano y hermana, que no hay mayor gozo y mayor alegría que tener a Dios adentro, ¿verdad? Así como los apóstoles en su momento estaban en cárceles, estaban en prisiones, estaban con llagas, los latigueaban, ¿verdad? Y cantaban con júbilo, cantaban con gozo, sin importar dónde estuvieran, porque la presencia de Dios, hermana y hermano bendito, nos trae poder, nos trae alegría, nos trae gozo, sin importar en la situación de quién nos rodea o en dónde estemos. O sea, no importa que usted viva en China, que viva en Rusia, que viva en Campeche, que viva usted en Cancún, que viva en Acapulco, que viva en Veracruz, y que Dios me tiene bendecido porque vivo aquí. No, hermano, la bendición es tener a Dios adentro, porque si usted está en el cerro y está donde hay basura y está con gente pobre, pero Dios está con usted, si Dios conmigo, hermano, ¿qué más puedo anhelar? Entonces, ese es el gozo. Ahora bien, para poder entender este lenguaje, ¿verdad? Que es espiritual, y esto es muy importante, hermana y hermano, porque los ministros que hoy han contactado al Espíritu Santo, al Maestro, al que nos revela, ¿qué lenguaje pueden tener? Pues un lenguaje terrenal, no pueden hablar, hablan de lo de abajo, hablan de dinero, como ya le he dicho, hablan de casas, hablan de prosperidad material, hablan de muchos hijos, ¿verdad? Hablan de todas esas cosas. Mas, sin embargo, Cristo Jesús nunca vino a hablar de eso. Cristo Jesús vino a hablar de un lenguaje espiritual, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús hablaba de oro, no hablaba de lo físico, hablaba de la santidad. Cuando hablaba de plata, no hablaba de físico, hablaba de la espiritualidad, de la perfección, de la rectitud. Entonces, no podían entender el lenguaje de la cruz, no pudieron entender el lenguaje cuando les dijo, ¿verdad? Que el que no comiera de su carne, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que el que no comiera de su carne y bebiera de su sangre, no podría ver el reino de los cielos. De Dios endurece esta palabra. ¿Quién podrá aguantarla? ¿Qué dijo Cristo?
las palabras que yo les he hablado son espirituales, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué piensan que yo les estoy hablando de canibalismo? Y así, hermana y hermano, hay muchos cristianos que hoy acomodan esta palabra y no pueden entender este lenguaje que no es mío, es de Cristo Jesús. Pero ¿por qué no lo entendían? Ahorita lo vamos a ver. Fíjese bien. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Y por qué no pueden escuchar mi palabra? Yo muchas veces le pedí, como el apóstol Pablo en alguna ocasión a los corintios les decía, escúchenme y tolérenme, aunque es un poquito, tolérenme un poquito, porque los amo con celo de Dios, ¿verdad? Tolérenme un poquito, escuchen la palabra. Y si a veces uno se desespera, hermana y hermano, ¿verdad? Porque queremos nosotros siempre tener la seguridad de que pueda tocar Dios el corazón de esa persona y la puede despertar del sueño y pueda decir amén, gloria a Dios y convertirse a la verdad. Entonces, el que no puede escuchar la palabra es el que tiene oídos de carne. Le parece dura la palabra, le parece duro dejar el mundo, le parece duro dejar lo que Cristo Jesús trajo, porque claro, para eso Cristo Jesús nos trajo un poder, para eso vino el Espíritu Santo, para que no fuera por obras, hermano y hermana. Hay que entenderlo, para que fuera por fe, para que fuera en drive, en automático, como un carro automático, que no hay que meterle las velocidades. Así también un cristiano, cuando opera Cristo Jesús y opera Dios dentro de él, en automático va dejando las cosas, en automático hay un cambio por fe, pero siempre y cuando sea con fe y siempre y cuando acojamos los consejos de Cristo y le creamos y los hagamos. Entonces podremos entender su lenguaje, entonces podremos entrar a una cuarta dimensión, que es la dimensión de espiritualidad, salir de la tercera dimensión que estamos aquí en este planeta Tierra, porque Cristo Jesús dijo muy claramente, ¿verdad? Yo no soy de aquí abajo. Cuando lo quisieron hacer rey, Él decía, yo no soy rey de aquí abajo, yo soy de otro lugar. Y de igual manera, hermana y hermano en Cristo Jesús, su patria no está aquí. Usted ya no es chino, usted ya no es ruso, usted ya no es mexicano, usted ya no es de Estados Unidos, usted ya no es de Perú, usted ya no es de Colombia. Usted se aceptó a Cristo Jesús y nació, es de la patria celestial, del monte que no se puede palpar, de la ciudad celestial que está allá arriba, y somos seres espirituales para poder entender este bendito lenguaje que no es terrenal. Ahora vamos a ver por qué no lo podían entender, como hoy hay muchos que van a ver estas enseñanzas y no las van a entender. ¿Por qué? Fíjense lo que dice 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Este versículo, hermana y hermano bendito en Cristo Jesús, pueblo de Dios, usted lo va a entender perfectamente bien si empezó desde la enseñanza 1, enseñanza 2 y enseñanza 3, ¿verdad? Lo va a entender perfectamente bien, porque en todas las enseñanzas anteriores nosotros incursionamos y escudriñamos y profundizamos de dónde vino el pecado, cuál es el trabajo de Satanás, cuáles son sus deseos, cuál es el veneno, cuál es su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás ha ganado mucho pueblo, hermana y hermano, que era de Cristo, que era de Dios. Ahora, no, hay muchos cristianos que siguen cargando la Biblia. Ellos también cargaban los pergaminos, los papiros, hermanos, ¿sí? Ya no habían papiros, eran pergaminos los que cargaban en aquel entonces. Los cargaban y entraban al templo, hacían las 3 fiestas, al año, ¿verdad? Guardaban aparentemente el reposo, guardaban los días de reposo, guardaban las fiestas, predicaban la palabra, predicaban del Mesías, predicaban del Dios del cielo. Mas, sin embargo, hermana, no por ir a un templo y por cargar la Biblia, crea que no es hijo del diablo. No toda congregación que se dice cristiana es de Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entender la palabra. Cristo Jesús le hablaba a su pueblo y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora,
¿Cuál fue el deseo de Satanás? Recuerda, hermana y hermano, ¿cuál fue el deseo de Satanás? El trono, el poder, las riquezas, el que lo adoraran. Dígame hoy, en las congregaciones donde va, todos quieren ser pastores, apóstoles, todos quieren ser exaltados, todos quieren que se les pase al púlpito para que den ejemplo de ellos, ¿verdad? Para que digan, mire, este está bendecido, tiene casa, tiene una familia muy grande, es próspero. Y bueno, claro, hermana, que los deseos de Satanás siempre fue usurpar el poder de Dios, siempre fue que lo adoraran, que lo exaltaran, la altivez, la soberbia. Y yo le digo, hermana y hermano, bendito de Dios, en cada enseñanza, ¿no? Nosotros, la primera bienaventuranza que hay, que Cristo Jesús dijo es, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que reconoce y el que cree que el ser humano es polvo, que el ser humano no es nada, que el ser humano es como un animal sin Dios, que necesitamos el báculo, que necesitamos el apoyo, que necesitamos la presencia de Dios, ¿verdad? Y que no somos dioses, es muy importante, no somos dioses, hermana y hermano bendito, que es el veneno que trajo Satanás aquí. Entonces esos son los deseos, porque en la mayoría de las congregaciones es lo que buscan, títulos, diplomas, reconocer, que el hombre los reconozca, no Dios. Es lo que buscan, hermana y hermano, agradar, que el hombre los exalte. Estos hombres, los fariseos, buscaban las adulaciones en la plaza, buscaban los primeros lugares, buscaran que los reconocieran y efectivamente así estaban y así sigue el día de hoy. Bueno, acuérdense que Cristo aquí, y la palabra está viva, ya no le está hablando a estos van a estar en el lago de fuego algún día. Hoy le está hablando a los que podamos tener este fruto y con amor lo está hablando la palabra de Dios y Dios para que nos podamos arrepentir y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Dice, Él ha sido homicida desde el principio. Estoy con comas y con puntos, hermanos, porque en cada coma y en cada punto, en un versículo, siempre hay 3, 4, 5, 6 enseñanzas a veces, o una, pero siempre hay muchas, ¿verdad? Ahora, Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde qué principio está hablando? No de aquí abajo, de allá arriba, porque cuando Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, los separó de la gracia, los separó de su cargo, los separó del pacto y los separó de la presencia de Dios con engaños. Claro que Dios los arrojó y les dijo, están muertos para mí. Recuerde que la palabra separación significa muerte. Entonces, el mismo trabajo donde Dios lo arrojó para ser probados, como ya vimos en enseñanzas pasadas, ¿por qué está Satanás aquí? ¿Para qué está Satanás aquí? Y sobre todo que trabaja principalmente con los que hemos salido de muerte a vida para probar Dios nuestra fidelidad. Pues bueno, de igual manera, hermana y hermano, Satanás sabemos que apartó al primer hombre que Dios hizo en el Edén, que ya vimos el trasfondo, ya vimos toda esa enseñanza, y lo apartó de la obra de Dios. De igual manera, Satanás hoy ha engañado a muchos y tiene un ejército, tanto celestial, que son demonios, como terrenal. Como Jehová de los ejércitos también tiene un ejército celestial y un ejército con seres humanos que tienen la presencia de Dios y que tienen la espada, que es la verdad, que es la bendita palabra, y que contendemos ardientemente con la fe para tapar bocas de leones y para tapar a todo aquel que se levanta contra el conocimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que alguien que fue tocado por Satanás sin darse cuenta, porque ellos no se daban cuenta, ahorita lo vamos a ver, son instrumentos, porque los fariseos estaban en contra de Cristo, ¿verdad? En contra de sus enseñanzas. Los fariseos siempre atacaban el día de reposo, siempre atacaban a Cristo, siempre decían que tenía demonio y atacaban siempre su palabra.
como hoy también la palabra está viva, no está muerta. Que no le digan que esto es historia, porque Cristo Jesús dijo, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, y la palabra estará viva. La palabra es viva para el conocimiento, para quitar vendas, ¿verdad? Para arrepentirnos, para el conocimiento de Dios. Ahora dice, Él ha sido homicidio desde el principio, y fíjense, y no ha permanecido en la verdad. Otra cosa, hermana, no ha permanecido. Recuerda que estábamos viendo algunas citas bíblicas anteriormente en Timoteo, en donde dice que les estorbaba la palabra y se fueron a que les rascaran el oído, ¿verdad? De acuerdo a sus concupiscencias, y cambiaron la verdad por la mentira y no permanecieron en la sana doctrina, no permanecieron porque les molestaba la exhortación, la amonestación, el redarguirlos, les molestaba el amor, porque el amor que un ministro debe de tener es dar la vida con ejemplo, predicar y estar cuidando al rebaño que no peque, estarlos arrebatando de la boca del león. Pero hay muchos que les molesta la palabra, hay muchos que dicen, ¿quién te puso como mi padre? ¿Por qué me estás molestando, verdad? Hasta en mi casa no me dejas estar a gusto. Bueno, hermana y hermano, Dios nos ha dado una autoridad como gobernantes, como ministros, en Hebreos lo dice, ¿verdad? Sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta de sus almas, dependiendo de cuál haya sido su conducta. Entonces, que se molesten, hermana y ministro bendito de Dios, no les tema, no vaya a ser como Aarón, que le pongan condiciones en la iglesia y deje la autoridad que le delegó Cristo para cuidar al rebaño y para guiarlos por la verdad. Porque si de su congregación a alguna ovejita le molesta la palabra de Dios, usted se lava las manos, usted lo exhortó y que se vaya, a final de cuentas, ni modo. Va a llorar usted, se va a llorar, pero Dios lo va a consolar, hermano, pero no le va a pedir cuentas de su sangre. Entonces, no permanece en la verdad, porque la mayoría de esas ovejitas que se van cuando tuvieron a un ministro que les hablaba Dios y con la verdad y con la Biblia, se fueron a ser engañados, ¿verdad? Se fueron a que les rascaran el oído y a que les predicaran cosas terrenales pensando que están en la verdad. No permanecieron en la verdad. Como le vuelvo a tocar nuevamente, bendito pueblo de Dios, en San Juan lo dice muy claramente, ¿verdad? Y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y amaron más las tinieblas, y no venían a la palabra, no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Entonces, la verdad es de Cristo. Por eso, si alguno habla, hable conforme a las palabras y espiritualmente. Bueno, este es otro fruto que tienen, ¿verdad? Dice, porque no hay verdad en él. Y otra vez, hermano, mire, Satanás, recuerde que se paseaba en el huerto de Dios, que fue un ser poderoso, que fue una de las piedras de fuego más poderosas, y que dijo, cuídate bien, oh, tú que fuiste creado en sabiduría. O sea, tenía mucha sabiduría, tenía mucha revelación de Dios. No permaneció en la verdad. Dios le arrebató todo el conocimiento, lo arrojó aquí, ¿verdad? Y no hay verdad, porque cuando habla de suyo habla. De igual manera, hermana y hermano, porque aquí les estaba diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y de igual manera, un ministro que se disfraza de ovejita, como estamos viendo muchas citas bíblicas, no le va a hablar nunca inspirado por Dios, ¿verdad? Y le va a hablar de suyo. Ya le dije que en congregaciones, como no conocen la palabra, se meten a hacer temas de metafísica, que del alma, que se parte en tres, y que la Trinidad, y que y que líderes de 360 grados, y que paternidad, y meten cosas que no vienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque de suyo hablan. Como no pueden hablar con la palabra y tienen que ir a trasquilar a la ovejita, ¿verdad? A engañar a la ovejita, pues tienen que ir con una enseñanza que toman de Satanás para engañar a las ovejitas, ¿verdad? Y trasquilarlas. Entonces, pues ya vimos en Romanos, ¿se acuerda? Hermanos y hermanas que usan su razonamiento, usan sus ideologías, no son inspirados por el Espíritu Santo. O bien muchos predican lo que les predican, como en el catolicismo. Los sacerdotes que predican en las parroquias en todo el mundo, que son católicos, les dan instrucción de lo que han de predicar y de lo que han de decir.
De igual manera, hay muchos que van a las congregaciones. Yo recuerdo, yo le digo, y ya le di testimonio en enseñanzas pasadas, y se lo digo con todo amor, hermana y hermano, que en la congregación, a mí donde me ofrecían un título, ¿verdad? Fama, diezmos y poder para predicar, era con una condición. ¿Con cuál? Con que prediques las enseñanzas que trae el representante y el que fundó esta iglesia. Le digo, pues la fundó Cristo. No, 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 la fundó fulano de tal, ¿verdad? Que ya le dije que no voy a decir nombres, hermana y hermano, pero la fundó. Y aquí están las enseñanzas y aquí vienen membretadas todas las enseñanzas que tú tienes que dar. Permítame, hermano, pero no. A mí, mi pastor, mi apóstol, mi rey de reyes, Él es el que me pone palabra en el corazón mediante la santidad y me dice qué hablar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, porque no hay verdad en Él. Cuando habla, dice, no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, aparte de que estas enseñanzas que se están dando hoy en la mayoría de las congregaciones, si esta es que está creyendo en la palabra, que está la apostasía en estos tiempos y que la mayoría están mal, como lo vimos con la palabra, no es que lo diga yo y ojalá vaya creyendo a Dios, no a mí, ¿verdad? Entonces, la mayoría hablan mentira. ¿Qué es mentira? Mentira es que no tienen la palabra de Cristo en su corazón, de suyo hablan y es padre de mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, Satanás también es un padre, hermana y hermano. Así como Dios es un padre, Satanás también. Qué horror sería que yo por incrédulo, que yo por no creer en la cruz y no creer en la rectitud y en la santidad y en no practicar el pecado y decirle a Cristo legalista o a Dios legalista porque me piden santidad, yo tengo temor a quedar engañado, hermana, porque si soy incrédulo y digo, ay no, Dios es amor, ay no creo que pase, yo no concibo un Dios como el que predica el hermano, yo no concibo un Dios de ira, yo no concibo un Dios que tenga lago de fuego, Dios es amor, hermana. Bueno, por incredulidad después de haber leído y de haber conocido al verdadero Dios de la Biblia, entonces me puede venir todo esto sin darme cuenta, como lo vamos a ver más abajo. Dice entonces, en el 46, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Mire, yo, hermana y hermano, y ningún ministro nos podemos comparar con Cristo, ninguno. Pero cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y imítenme, podemos entonces imitarlo. Hasta ahí nada más. Pero fíjese la pregunta. Los enfrentó y él les señalaba pecado. Él les decía cuál era el pecado de cada uno. Se los dijo. Ahora, él dice, ¿quién de ustedes me puede abrir la ley? ¿Conocedores de la ley? Si es que dan en la sinagoga, ¿quién de ustedes puede abrirme la palabra y decirme que estoy transgrediendo una ley o un mandamiento o un versículo de la bendita Biblia? No podían, hermana, porque Cristo Jesús fue santo en el primer pacto y santo en el segundo pacto. Cristo Jesús fue sin mancha, fue sin pecado y de igual manera, hermana y hermano en Cristo Jesús y todos los que se han ido de aquí y todos los que algún día estuvieron aquí, no pueden venir, yo los incito. Así se los digo, ¿verdad? Los incito a que vengan a tocar aquí mi puerta y a que me digan con la Biblia qué pecado hice, cuál es mi transgresión, para gloria de Dios siempre, para gloria de Dios, hermano, para dar testimonio de su poder, no para gloriarnos, porque si yo puedo ser santo es por la fe y por la bendita palabra de Dios, pero también si me atrevo a dar la palabra, a redarguir, a corregir, a decir cuál es el pecado, pues es con un ejemplo, hermana bendita, ¿verdad? Y el obispo, como vamos a ver más adelante, usted, querido hermano y querida hermana, si da la palabra en una congregación, no le pueden señalar de pecado. No le pueden estar señalando de cosas que son ilícitas ante la ley de Dios. Entonces, es muy bonito, ¿verdad? Como ya le dije en el Antiguo Testamento, algunos grandes hombres de la fe como Moisés, como Samuel, que enfrentaban al pueblo y decía, ¿quién de todo el pueblo me puede señalar pecado
dígamelo. Ya viejos, ya en todo el trayecto. Pues bueno, hermana, hay algunos que nos van a señalar, pero van a inventar, van a blasfemar, nos van a vituperar como a Cristo Jesús. Les pagaban a hombres para que fueran a inventar mal sobre él, para que decían que ese hombre era un pecador, como a Pablo también en el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces el pueblo, sus mismos hermanos que no quisieron creer en Cristo y que pecaban, cuántas veces decían, este hombre peca, este hombre blasfema contra el templo de Dios, este hombre blasfema contra la ley de Moisaica, mátenlo, y lo querían matar? Entonces, ¿quién podía redarguir a Pablo de pecado con la Biblia? De igual manera, yo les he dicho aquí, hermanos y hermanas, ¿verdad? A todo el que escuche la palabra, y fíjese bien, si alguien puede venir a tocar aquí a su casa de los que me conocen y puedan ver y decirme, ¿sabe qué, hermano? No sea hipócrita, usted ha pecado en esto. Ahí están mis teléfonos, vengan, pero que sea con la Biblia y que sea transparente, hermano, porque muchos la tuercen, ¿no? Yo recuerdo que alguna ocasión me decían a mí, ¿verdad? Porque la Biblia es espiritual. ¿Sabes qué? Tú estás pecando porque debes de honrar a tu madre, debes de honrar, y más cuando es una anciana, la debes de honrar. Hermana, en Proverbios habla de la iglesia, no habla de una madre terrenal, porque yo le digo algo, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Y si a mí una madre o un padre terrenal me incita a ser infiel a Cristo, perdóneme, pero el que me dio la vida y el que me engendró y el que fue Él. Yo respeto a mis padres, simplemente les digo, ¿saben qué? Yo estoy en otro canal. Si ustedes no quieren caminar el camino de Cristo, bueno, ok, pero me levantan falsos con citas bíblicas que malentienden, hermano y hermana, ¿verdad? Porque en Proverbios, cuando habla de la mujer, habla de la iglesia, cuando habla de una madre anciana, ¿verdad? Habla de la iglesia, que no abandone de la iglesia en donde usted fue engendrado, donde estuvo tantos años. Cuando quiera saber de eso, con mucho gusto le voy a predicar, si usted es manso, porque las personas que en su momento yo les quise dar palabras se molestaban y me señalaban y rechinaban dientes. ¿Está bien, hermanas y hermanos? Entonces, si a mí me pueden decir, ¿verdad?, que estoy en el mundo, que milito en el mundo, que practico el pecado para gloria de Dios, dejo de dar la palabra, me arrepentiría porque me amaría un hermano. Si viene con la Biblia y yo soy humilde para decir, oye, sí es cierto, hermano y hermana, ya estaba engañado, perdóname, por favor, gracias por ayudarme, voy a ver si Dios me da oportunidad, es que vengan con amor a decírmelo, pero fíjense bien lo que dice, ¿quién me redarguye de pecado? Así como se acuerda usted, hermana y hermano, en el libro de Job, los 4 amigos que llegaron con Job, ¿verdad? 3 de ellos, ¿verdad?, diciéndole que había pecado y diciéndole que cuando Job era un hombre justo, y no pudieron visualizar ni darse cuenta que las aflicciones de Job era por estar en la cruz, era por estar padeciendo, era como nosotros el día de hoy los que cargamos con la cruz. No se dieron cuenta de eso porque eran pecadores. Mas el 4 amigo que estuvo callado, el jovencito, fue el que tenía más sabiduría de todos, y el que Job no lo reprendió de pecado, porque Job a los 3 les dijo que eran pecadores, hijos del diablo. Usted lea bien Job, si lo ha leído, fíjese cómo le responde Job a ellos. Entonces, vamos, hermanos, ¿verdad? ¿Quién me redarguye de pecado? Estos 3 amigos que llegaron a señalar a Job cuando tenía una llaga, cuando había perdido toda su familia, le decían pecador, pero no le podían señalar pecado. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si ves a tu hermano pecar, ve y repréndelo, pero que te conste que lo hayas visto pecar. Porque si no lo viste, si tú piensas que está pecando, no puedes, hermano. Recuerda que desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, en el tiempo del Éxodo, tenían que haber 2 o 3 testigos para confirmar algún agravio contra la ley mosaica, para poder apedrar o para poder retribuir el castigo que especificaba la ley en aquel entonces. De igual manera, estos amigos de Job le decían, pecaste, pecaste, pero no sabían en qué. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque si yo estoy seguro que alguien pecó es porque lo vi, no porque un pastor diga en la tele que reprendo a fulano porque está pecando, que lo diga con pruebas, que saque videos, que lo agarre en acción.
Pues solamente así, hermana y hermano, podemos nosotros, y no hacerlo público, sino reprenderlo a ver si todavía tiene la misericordia de Dios. Bueno, entonces fíjate, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Porque el que no peca tiene la verdad. El que peca se le quita. Por eso dice, si yo no tengo pecado, entonces estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué no creen? De igual manera, hermana y hermano bendito de Dios, yo le digo algo. Si usted está en una iglesia donde su ministro es intachable, es irreprensible, casto de sí mismo y tiene el fruto que estamos viendo y que vamos a ver más adelante, quédese ahí, hermana bendita, y valore lo que Dios le ha dado, porque es un regalo muy grande cuando Dios pone alguna hermano, alguna hermana en la luz. Que todos hemos tenido la oportunidad, y los que están en falsas congregaciones bien se lo merecen, porque alguna ocasión tuvieron la verdad y no creyeron en el representante que Dios les puso. Luego dice en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios. Hermana y hermano, a mí han habido cristianos que me han dicho, ya, no me hables con la Biblia, usa tu razonamiento, sí, pero ¿por qué siempre tienes que estar viendo la Biblia? ¿Por qué siempre? A mí me lo han dicho muchas veces, hermana y hermano. Entonces, esta palabra, la carne, es aborrecible, es dura, la palabra es fuerte, no se puede escuchar, hermana bendita, les molesta la palabra de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo, el que quiere vida eterna, el que es de Dios, dice amén, y la palabra le es dulce como la miel. La palabra y los mandamientos de Dios los hacen llorar, le dan gloria a Dios porque lo entienden con la santidad y con la espiritualidad con la cual fueron resucitados para poder penetrar a este lenguaje que es espiritual, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermana bendita, Cristo Jesús trajo la palabra. ¿Qué hacían los fariseos? Les molestaba, rechinaban dientes, ya como una enseñanza, porque la palabra es viva, como una enseñanza de lo que Cristo Jesús nos dijo a los ministros. Si a mí me persiguieron, me vituperaron, ¿qué se esperan ustedes? Van a padecer por decir la verdad, porque todo el que tenga a mi Padre y todo el que predique la verdad va a ser atacado, va a ser vituperado, como estamos viendo muchas citas bíblicas, proféticas, y que usted está dando cuenta que de lo que se está hablando cada enseñanza lo vamos concordando, y aún faltan muchos versículos más para que atestiguar todas estas enseñanzas y fortalecerlas aún más. Entonces, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Y a qué van a las congregaciones? Usted va a decir, yo sí voy a escuchar la palabra de Dios. No, hombre, es puro circo. Miren, usan un versículo, dos versículos y los tuercen hablando de cosas materiales. Y hay risas, y hay show, y hay bailes, y hay circo. Y bueno, hermano, yo escuchaba, por ejemplo, ahora que tengo algunas cosas que hacer, ¿verdad? Como salir por algunos víveres o algo, pues luego me voy escuchando el 1440 aquí en México, que entre comillas es una estación de cristianos. Mire, me da asco, me da admiración de lo que predican y de lo que hablan, pero no me maravillo porque está profetizado, hermano. Puro circo, puras palabras terrenales, ¿verdad? Puras cosas que se salen totalmente de la cruz. Como yo le digo también, hermana y hermano bendito, hoy en estos tiempos los representantes y la mayoría de los famosos se enfocan a lo que está pasando de Rusia, se enfocan a lo que pasó del COVID y ya viene, y están así, hermana, pero no predican la palabra, no predican la cruz, no predican la espiritualidad, no predican el pacto para que se puedan arrepentir, ¿verdad? Y no estar Satanás poniendo la mirada en cosas que no son y decir que ya son salvos. Bueno, entonces mire, le respondieron, fíjese bien, hermana y hermano, espero que vaya entendiendo. Le respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Yo le expliqué en enseñanzas pasadas lo que era el monte de Samaria, de dónde vino, cuál fue el pecado, y por qué se llamó Samaria
y quiénes eran los samaritanos. Yo espero, hermana y hermano, que haya visto las enseñanzas pasadas para no ser repetitivo y poder avanzar más. Porque si usted está viendo todo esto, bueno, los samaritanos rápidamente se dio hicieron pecado con una unión ilícita que no les era y en aquel entonces los judíos los hicieron a un lado. Entonces, samaritanos eran del diablo. Aquí le estaban diciendo a Cristo Jesús que era samaritano cuando él había nacido en Belén, ¿verdad? Cuando él venía de la tribu de Judá y ellos no se dieron cuenta y les decían que pecado tenía, así como los amigos de Job que decían pecado tienes, pero no podían redarguirle, no podían sacar la ley y decir tú estás pecando en eso. No le podían redarguir porque el único que puede tener demonio adentro es alguien que practica el pecado y es un justo pago que Dios les da a todos los que desechan la bendita gracia, la bendita luz, la bendita presencia de Dios. Por eso dice, ¿verdad? No decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio. Ahora, fíjese bien, porque también a nosotros nos van a decir, hermana y hermano, pero no lo van a poder atacar. Yo cuando ataco, como ahorita, ¿verdad? Atacar a los falsos maestros, a los falsos profetas, pues ¿qué es quitar el velo de Dios? Es con la Biblia, es con la palabra de Dios, no estar inventando, no estar diciendo tú eres pecador. Aquí que le quede el saco, a quien le quede el saco, pero también personalmente, a mí, los que me han costado, que han predicado la palabra, he ido, los he reprendido, los he exhortado, hermana bendita, pero se enojan, se molestan. Y dice, fíjese bien, respondió Jesús, yo no tengo demonio, fíjese bien lo que dice, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ahora, yo le digo algo, el tener demonio, hermana, es deshonrar al Padre, y deshonrar al Padre es no hacer sus mandamientos. Eso es deshonrar al Padre. Por eso aquí Cristo Jesús dice, tranquilo, sin enojarse. No se molestaba, ni discutía, ni alzaba la voz. Simplemente les contestaba con sabiduría. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Así todos los que me han dicho, ¿verdad? Que el título, mire, le digo, ¿qué representante, hermana, puede caminar en el mar, puede estar en la cruz y puede estar alejado del mundo? Solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Solamente. Entonces, así nos atacarán, hermana, así como atacaron a Cristo. Si usted está en la verdad, sabe de lo que estoy hablando, hermana y hermano bendito, ¿verdad? Y nos unánimos en estos últimos tiempos, unirnos para combatir, para pelear hasta muerte, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo y contender ardientemente por la fe, como no lo dejó escrito nuestro Señor. Entonces, mire lo que dice, ¿verdad? Antes honro a mi Padre, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí y también deshonraban al Padre porque no se sujetaban a la ley que tenían mosaica. Versículo 40, hasta el 49, ahí lo vamos a leer. Ahora, yo espero que vaya entendiendo, hermana, vamos a ir con más citas bíblicas, hermano, pueblo de Dios. Vamos a Santiago, por favor, ¿sí? 4, para concordar esto que estamos viendo, ¿por qué viene este fruto? Santiago 4, desde el 1, vamos con la bendita palabra de Dios. Santiago 4:1. Dice la bendita palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿A quién le está hablando aquí Santiago? El medio hermano de Jesucristo. Que claro, que no es Él, es Dios por medio de Él. ¿A quién le estaba hablando, hermana? A hermanos que pleitaban y contendían y se dividían en la misma hermandad porque unos predicaban una cosa, otros predicaban otra cosa, otros predicaban otra cosa y no se ponían de acuerdo y les molestaba y contendían con la palabra. Entonces, ¿de dónde vienen esos pleitos? ¿De dónde vinieron los pleitos? De los fariseos, saduceos, escribas, contra Cristo de decirle demonio tienes. Fíjese de dónde, ponga mucha atención. ¿No es de vuestras pasiones? Las pasiones vienen de la carne, hermana, y hermano, y pueblo de Dios. Por eso vamos a ver más adelante lo que significa el bautizo.
La cruz. Es crucificar mi carne por fe para que no tenga apetito de la mesa de Satanás. Y es que se me dio un ser que no tuve antes, que es espiritual, para inclinar las cosas y deleitarme en las cosas espirituales. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Como en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo Jesús les decía, oren para que no entren en tentación, oren para que no entren en tentación. Y cuando llegaba, los encontraba dormidos y fíjese lo que les decía. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y esa es la batalla que nosotros tenemos si no tenemos fe mientras estemos en el cuerpo, porque este cuerpo me pide la mesa de Satanás y el espíritu me pide las cosas de Dios. Entonces, las pasiones vienen de la carne, hermana, porque cuando se dice la pasión de Cristo no viene en la Biblia, viene una película que es la pasión de Cristo. No, en el espíritu no hay pasión, hay una inclinación a adorar a Dios. En la carne hay pasiones para, por ejemplo, el sexo es una pasión, ¿verdad? El dinero es una pasión. Las cosas del mundo y las cosas corruptas y las cosas que son desatas son pasiones. Entonces, yo quiero andar en la carne y quiero estar pecando y todavía quiero estar agarrando botanas de la mesa de Satanás, entonces voy a contender con las demás congregaciones y voy a ser adventista, metodista, voy a ser pentecostal, voy a ser de alguna denominación y voy a estar en contra y pleitando como se dedican hoy en los videos, estar pleitando iglesia con iglesia y estarse señalando en vez de edificar y en vez de dar una sana doctrina. Bien, ahora dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Ahora que habla de un combate, como le dije, combaten vuestros miembros. Hay un combate, Satanás, hay una guerra. Satanás me dice, agarra, y el Espíritu me dice, no agarres, y combaten. Esa es la guerra que tenemos, esa es la batalla que tenemos, hermana. Pero a los que tenemos fe somos más que vencedores, porque a los que tenemos fe golpeamos nuestra carne y le decimos no, como el apóstol Pablo golpeaba su carne, ¿verdad? Y la muerte actuaba de él y era olor grato a los que se salvaban, pero era olor de apeste a los que no se iban a salvar. Entonces, nuestra muerte es una separación total para no estar contendiendo y no estar pleitando contra Cristo más que nada y contra Dios y las palabras de Dios. Entonces, es muy importante que si usted, hermana y hermano, decide ser un ser espiritual, decide estar en la cruz, decide apartarse totalmente de lo que trajo Satanás, yo le tengo una buena noticia. No va a pleitar contra Cristo ni contra Dios y va a poder entender su lenguaje y la palabra no le va a parecer dura. Pero también le profetizo en el nombre de Cristo Jesús que si usted sigue con las pasiones de su carne y no cumple con el pacto que Cristo Jesús trajo, siempre va a estar combatiendo y siempre lo va a utilizar Satanás para contender con la bendita palabra de Dios. Desde aquel entonces ya estaba esto. Versículo 2. Codician fruto de la carne y no tienen. Matan. No es que mataban con cuchillo ni con pistola. Recuerda que la Biblia es espiritual. Matar es que decían a una hermana, ay, no pasa nada, Dios es amor, ven, hombre. Esto que está diciendo el pastor es legalista, hombre, no. Tú ven, vamos a... Bueno, matan porque el pecado paga un salario. Recuerde lo que acabamos de ver en San Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque él ha sido homicida desde el principio. Matan y arden de envidia. Son envidiosos, codician lugares, codician dinero, codician la casa del otro. Y dice, y no pueden alcanzar las cosas espirituales. Combaten, fíjense, combaten, o sea, sí están combatiendo. Es gente que sí dice, quiero, combato, el espíritu me pide mi carne. Y ya hay mi hermana y hermano, bendito se lo digo como testimonio. A mí llegaban aquí hermanos y ex hermanas que estuvieron, que lloraban y me decían, hermano, es que yo sí creo, pero veo una ley, pero veo es que mi carne no puedo. No tienes fe, hijo de mi vida. Porque la palabra es por fe.
Y mientras tú no tengas fe, no vas a poder caminar sobre el mar, no vas a poder caminar arriba, no vas a poder tener las alas del gran águila, no vas a poder, vas a estar hundiéndote y vas a estar hundiéndote y no vas a poder. Entonces combaten, es gente que viene, es gente que sí quiere, pero recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Combaten, dice, y luchan. ¡Ah, quiero! Pero no tienen lo que desean. Fíjese bien, porque no piden, porque no oran, porque no tienen fe, porque hasta Cristo Jesús, hermana y hermano, cuando iba a ir al Golgota y estaba débil y sudaba gotas de sangre, Él pidió. Y no nada más ahí. Cristo Jesús, antes de empezar su ministerio, siempre se iba a un lugar secreto, utilizaba mucho el Monte de los Olivos, para que cada que iba a enseñar la palabra, Él pedía, como David, como Salomón y como su servidor y como usted, si no está pidiendo y está orando por lo menos 2 o 3 horas diarias, o orar sin cesar, porque así lo dice la palabra, perdóneme, pero no tiene. Y va a combatir, y va a luchar, y va a querer ser cristiano, y va a querer, pero no va a poder, porque hay que ser pobre, hay que depender de Dios. Es como un padre, ¿verdad? Yo tengo 6 años o una madre, yo le pido cuando tengo hambre, yo le pido cuando quiero un dulce, yo le pido cuando tengo frío, yo le pido cuando quiero que me saque a pasear o saque a la calle. Es lo mismo con Dios, hermana y hermano, pero sobre todo les han enseñado los malos cristianos y los malos ministros a pedir cosas terrenales a Dios. No, y tuercen las escrituras. Si usted lee bien la Biblia, hermana y hermano, y podemos hacer también un tema de la oración conforme a la palabra, ¿qué es lo que nos conviene pedir? Lea el libro de los Salmos, que son oratorias la mayoría de los salmos, y nunca va a haber un hombre que pidió dinero o casas o que progresaran en sus bienes. Siempre pedían sabiduría, siempre pedían protección, siempre pedían el muro, siempre pedían que Dios hiciera a un lado a los cínicos, a los que les rodeaban. Pedían otras cosas, hermana y hermano. Entonces yo lo que le pido a Dios es su presencia, es poder gobernar esta carne, es poderle decirle a Satanás no a cada seducción que me trae de la carne. Y claro que Dios nos ha dejado todo para poder declarar victoria, pero haciendo conforme a su consejo. Por eso luchan, quieren, pero no piden. Dicen en el 3, fíjense bien, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Ahora aquí está, fíjense bien, piden, pero piden dinero, piden cosas materiales para ustedes, para gastar en sus deleites y piden mal. Váyase dando cuenta, por favor, bendito ministro, bendito hermano, por el amor de Dios, que no lo engañen, que no, sus oraciones no sean para pedir prosperidad. Mira, hermana y hermano, ¿qué es lo que le voy a pedir a Dios? No te salgas de mí, dame fuerza, Señor. Estoy en una lucha. Satanás me trae una mesa, dame poder para poder gobernar mis miembros, para no pecar. Ah, no, pero hoy los cristianos están pidiendo otras cosas y piden mal para sus deleites, porque sus deleites son egocéntricos, son para ellos. Y mira, hermana, lo que dice aquí la palabra de Dios. Para gastar en vuestros deleites. Ahora, número 4, fíjense lo que dice. Oh, almas adúlteras. Acuérdese que le dije que era adulterio y aquí lo vamos a ver. Yo le dije, vaya subrayando, hermana, porque a lo mejor está mal, el adulterio es tener una relación corporal estando casado. Sí, también, pero principalmente Dios habla de la amistad con el mundo, de ir a la mesa de Satanás, de abrirle las piernas espirituales a Satanás, porque usted cuando peca va a adulterar con Satanás, va a tener una comunión, una relación sexual espiritualmente con Satanás y abusa de usted y de su cuerpo, hermana, para llevarlo a las cosas del mundo. Acuérdese que nosotros vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual y habla de almas, no de cuerpos. El alma, recuerde que es la sangre, y la sangre que Cristo Jesús me pide a mí como sacrificio es dársela como Él la dio en la cruz, es darle mi vida. Pero cuando habla de almas adúlteras, es aquellos que no le dan la vida a Cristo, es aquellos que están en el mundo todavía. O almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Más claro ni el agua a los que tienen el Espíritu, a los que no practican el pecado, a los que tienen hambre. La amistad con la comida que trajo Satanás, la amistad con el mundo, ¿verdad? Sean parientes, sean hermanos, sean hermanas, sean cristianos que andan en el mundo, sea todo lo que ofrece Satanás, ¿verdad? La amistad. Yo quiero tener amistad. Mira, hermana, Dios es amor, sí, pero también Dios se vuelve enemigo, enemigo. Entonces, no, ya estamos viendo, ¿verdad? A los que predican que no se sale el espíritu totalmente, que no se pierde salvación. Perdóneme, hermana, pero un enemigo, ¿qué es un enemigo? Un enemigo es aquel que quiere matarlo, un enemigo es aquel que es su rival, es su contrario. O sea, por eso Cristo Jesús le decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, son enemigos de Dios. Ahora yo le digo una cosa, usted puede ser amigo de Dios y creer que Satanás es su amigo, porque Satanás no es amigo de nadie, ¿sí? Más bien engaña, ¿verdad? Usted puede tenerlo como amigo y le va a dar todas las cosas de la tierra, y un pastor puede orar, un falso pastor puede orar para decir, oh, que tenga y que prospere. Sí, sí se lo puede dar, hermano. Claro que sí, cosas terrenales sí, pero ¿sabe para qué? Para que esa alma se pierda, para que diga, oh, Dios me dio, Dios me prosperó, ya tengo carro, y dan testimonio en la tele, ¿verdad? Antes no tenía, y no tenía negocios, y ahí están dando tantos testimonios de las cosas materiales, hermana bendita y hermano bendito, pero bueno, pobres, ¿no? Se han quedado totalmente engañados. Entonces, fíjense bien, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ahora, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta ley está escrita, bendita hermana y bendito hermano de Dios. Esta ley es de Dios, no es mía. La ley está aquí, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Tenga mucho cuidado, bendito pueblo de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si yo mi alma, que es mi sangre, y mi tiempo la estoy dedicando al mundo y no le estoy dedicando al campo y a la herencia que Cristo Jesús me trajo para hacer la sal, para hacer la luz y para dar mi vida, como vamos a ver cuáles son los requisitos de alguien que debe de enseñar la palabra. Con la Biblia lo vamos a ver, con enseñanzas más adelante, y un tema muy profundo y muy amplio, para que usted sepa que un representante debe de dar el tiempo completo, no debe de estar teniendo amistad con el mundo, no tengo tiempo para ella, todo lo estimo como basura, todo lo estimo a un lado para apacentar a la grey de Dios. Así que bueno, bendito hermano, bendita hermana, yo deseo de todo corazón, pueblo de Dios, que la palabra sea para edificación, que la palabra sea para un fruto. Se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite y si lo quiere así, mañana proseguiremos con este bendito tema. Que esté bien.